Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática, lección número 2, la lección de historia de Moisés. Hoy repasaremos parte de la historia de Moisés, sin duda uno de los personajes más sobresalientes en la historia del pueblo de Dios. Según la estructura del pacto del libro, el discurso de Moisés comienza con un preámbulo que tiene dos funciones. El primero señala la naturaleza del contenido del libro, como lo indica la frase, estas son las palabras. O sea, estas palabras se refieren no solo a las palabras de Moisés como profeta y líder de Israel, sino también a las palabras que Dios pronunció y le dijo a Moisés, que son sus mandamientos, que Moisés explicaría más tarde, y a la acción de Dios a través de los eventos de la historia de la salvación. Pero en segundo lugar, sitúa el lugar y el tiempo del último testimonio de Moisés a su pueblo, dice, a este lado del Jordán, que es Transjordania, frente a la tierra prometida. Y luego dice, en el año 40, es decir, el último año del viaje de Israel por el desierto. Y después del preámbulo, viene un prólogo histórico que repasa los eventos históricos de los que Moisés extrae lecciones para su pueblo. Comencemos con este versículo revelador, 1 Corintios 10, 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El libro que estamos estudiando este trimestre comienza así. Dice, estas son las palabras que habló Moisés. Así comienza el libro de Deuteronomio. Y aunque Moisés y la presencia de Moisés dominan el libro, desde estas palabras iniciales hasta su muerte en la tierra de Moab, Deuteronomio, como toda la Biblia, en realidad tiene que ver con el Señor Jesús. Es el personaje central de este libro. Porque Él es quien nos creó, nos sostiene, nos redime. Y en un sentido más amplio, el sentido más amplio de estas palabras, Deuteronomio revela cómo el Señor siguió creando, sosteniendo y redimiendo a su pueblo en un momento crucial en la historia de la salvación. Básicamente, justo cuando los hijos de Israel están por entrar en la Canaán, Moisés les da una lección de historia, un tema que se repite en toda la Biblia de paso. Les dice, recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado, no lo olviden. Y esta advertencia debería significar algo para nosotros también, querido amigo y amiga. Los que estamos en la frontera de una mejor tierra prometida. Mira lo que comenta mi autora favorita en las notas biográficas, página 193. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Maravillosa cita, ¿verdad? Bueno, repasemos ahora el ministerio de Moisés. En toda la Biblia se siente la presencia de Moisés. Y aunque no se lo menciona hasta Éxodo 2:2, él escribió el libro de Génesis. La narrativa autoritativa y fundamental de Dios sobre quiénes somos, cómo llegamos aquí, por qué las cosas están tan mal y aún así, por qué podemos tener esperanza de todos modos. Se habla de la creación, la caída, la promesa de redención, el diluvio, Abraham, el Evangelio. Todos tienen sus raíces en el Génesis y su autor fue el profeta Moisés. ¿Sabes que es difícil medir adecuadamente la influencia de este hombre? Para nada perfecto, por supuesto. Esta influencia que pudo ejercer para Dios porque él amaba a Dios y quería servirle. Y allí residió el valor de Moisés, a pesar de sus errores, su mente fija en Dios y en hacer su voluntad. Veamos este incidente que registra la conversación entre el Señor y Moisés después del terrible pecado del becerro de oro. Aquí está en Éxodo capítulo 32, versículos 29 al 32, y dice así el relato. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo,
Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ahora, esto es solemne, amigos. ¿Qué percepción nos da esta historia sobre el carácter de Moisés y por qué, a pesar de sus defectos que tuvo, el Señor pudo usarlo de una manera poderosa? Aunque Moisés no tuvo nada que ver con el pecado, con este pecado específico, trató de interceder por este pueblo pecador e incluso estuvo dispuesto a perder su vida eterna por amor a ellos. Y curiosamente, cuando Moisés le pide a Dios que perdone sus pecados, el verbo en realidad significa cargar. Por lo tanto, Moisés, al entender la gravedad del pecado y lo que se necesitaba para expiarlo, le pidió a Dios que cargara con el pecado de ellos. Y eso se debe a que esta es la única manera, en última instancia, en que cualquier pecado puede llegar a ser perdonado. Por lo tanto, al principio de la Biblia tenemos una poderosa expresión de sustitución, en la que Dios mismo, en la persona de Jesús, llevará sobre sí todo el peso y el castigo de nuestro pecado. El camino predeterminado de Dios para la salvación de la humanidad, mientras permanezca fiel a los principios de su gobierno y su ley. Y de hecho, muchos siglos después, Pedro escribió acerca de Jesús lo siguiente: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mientras tanto, lo que vemos en esta historia de Moisés y su reacción ante el pecado del pueblo es que a Moisés lo vemos en un papel de intercesor en favor de un pueblo caído y pecador. ¿No es esto un precursor, algo que anticipaba lo que Jesús también haría por nosotros? ¿Dispuesto a perder su propia alma, a morir la muerte segunda por su pueblo? Reflexiona en las implicaciones de esas palabras. ¿Qué podemos aprender de ellas sobre lo que significa amar verdaderamente a los demás? A pesar de algunos de los errores que la ciencia moderna trata de promulgar como verdad, como que nuestro universo surgió de la nada absoluta, por sí solo, que toda vida en la Tierra surgió por casualidad a partir de las sustancias químicas simples, la ciencia nos ha brindado algunas revelaciones asombrosas del poder creador. La armonía, el equilibrio, la precisión de muchos aspectos del mundo natural, incluso en su estado caído, continúan asombrando a quienes lo estudian. Y si Dios puede ser tan preciso con las cosas físicas, sin duda también lo será con las cosas espirituales. Por lo tanto, en los primeros versículos de Deuteronomio podemos ver más de la increíble precisión de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículos 1 al 6. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y al rey Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en la tierra de Moab. Resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Cuál es el significado profético del hecho de que el versículo 3 hable de los 40 años? Después del fiasco, cuando Moisés envió espías desde Cades Barnea para inspeccionar la tierra y el pueblo rechazó el llamado para tomar la tierra,
¿Qué sucedió? Se les dijo que no entrarían en la tierra prometida como esperaban. ¿Y cuánto tiempo esperarían antes de entrar? Números 14:34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Por lo tanto, Deuteronomio retoma en el año 40 exactamente como Dios les había dicho. En otras palabras, la palabra profética de Dios es tan confiable como Dios mismo. Y lo que vemos aquí en los primeros versículos de Deuteronomio son las evidencias de esa fiabilidad, de esos detalles que Dios, cuando Dios dice algo, lo cumple. Es decir, Dios hace lo que dice y lo hace cuando dice que lo hará. Por supuesto, este no es el único periodo profético que se cumplió como Dios lo había dicho, porque al mirar desde nuestro punto de vista actual, podemos encontrar en Daniel 9, 24 al 27, por ejemplo, que el periodo para Jesús se cumplió tal como el Señor lo había dicho. Podemos ver que el tiempo y tiempos y medio tiempo se ha cumplido en la historia, así como también los 2300 días proféticos o años literales de Daniel 8:14. Y además de los elementos del tiempo preciso en la profecía de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, que se predijeron con tanta precisión y exactitud, predijeron la historia del mundo. Nos han brindado evidencias abrumadoras de la presciencia, yo diría, el control y la confiabilidad de Dios. Podemos ver que el Señor cumplió fielmente estas profecías pasadas tal como predijo. Pregunto, ¿por qué esto debería darnos la certeza de que podemos confiar en Él en cuanto a las cosas que dijo que ocurrirían en el futuro? Bueno, después del largo peregrinaje por el desierto, Moisés, hablando en nombre de Jehová, él era un profeta, aunque a decir verdad era más que un profeta. Él dijo lo que aparece en Deuteronomio 1:8. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. No obstante, fíjate lo que viene a continuación. ¿Cuál es el significado de estas palabras? Especialmente a la luz del hecho de que en realidad Dios los estaba castigando por la rebelión en Cades Barnea. Versículos 9 al 11 del primer capítulo de Deuteronomio. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Se encuentra aquí otro ejemplo de la gracia de Dios. Incluso en medio de las travesías del desierto fueron bendecidos. Mira lo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 21. Lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y ahora Moisés, mostrando nuevamente su amor por su pueblo, le pidió a Dios que lo multiplicara 1000 veces más de lo que Dios ya lo había hecho. Como resultado directo de la bendición de Dios sobre ellos, ¿qué sucedió? ¿Y qué pasos tomó Moisés para afrontar esta situación? Vamos al primer capítulo, nuevamente Deuteronomio, versículos 12 en adelante. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios, expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Así incluso cuando el Señor ejercía una presencia tan poderosa entre ellos, existía la necesidad de una organización, de una estructura, de un sistema de rendición de cuentas.
Israel era un cajal, una asamblea organizada, un precursor de lo que es eclesía, el Nuevo Testamento, que en griego significa iglesia. Y aunque trabajaba en un contexto diferente, pero es un ejemplo. Pablo nunca estuvo lejos de sus raíces judías. Y aquí en 1 Corintios 12 vemos claramente cómo delineó la necesidad de que haya gente calificada para asumir varios roles para el correcto funcionamiento del cuerpo, tal como lo vemos en Deuteronomio. Y que el cajal en el desierto, o sea, la congregación del desierto, estuviese organizada. La iglesia de hoy, al igual que el cajal de aquel entonces, necesita ser un cuerpo unificado con personas que cumplan varios roles según sus dones. O sea, hay una estructura, una organización, que eso permite llevar el mensaje de una forma organizada. Aunque a veces escuchamos gente que arremete contra la religión organizada. ¿Acaso preferían una religión desorganizada? Pregunto. Amados, la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, no reconoce ninguna otra clase que la organizada. Un espectro ha estado frecuentando las primeras partes del libro de Deuteronomio, el espectro de Cades Barnea. Esta triste historia, como hemos visto, establece el contexto inmediato del libro de Deuteronomio y vale la pena analizarlo detenidamente. Veamos cómo reaccionó el pueblo al informe de los espías y cuáles fueron los resultados de su reacción. Vamos a los versículos 20 hasta el 46, son varios. Resumiré, no leeré todo, pero resumiré algunas frases claves de este primer capítulo. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos le heredarán. No subáis ni peleéis, porque yo no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Ellos querían tomar una ciudad que estaba cercana, cuando la bendición de Dios nos los acompañaba, y Dios termina diciendo, ya no suban. Y ellos fueron, y el fracaso fue terrible. Ahora, de estos textos, hermanos, podemos extraer muchas lecciones importantes. Es una historia que nos deja grandes lecciones. Pero hay una que aparecerá nuevamente en el libro y también se puede encontrar en Números 14. Aunque no vemos a Moisés nuevamente en el papel de intercesor, ¿qué tiene de relevante su línea de razonamiento con el Señor en cuanto a por qué el Señor no debería destruirlos? Piensa en lo que Moisés le estaba diciendo a Dios. Si haces esto, estaba diciendo a Dios, fíjate qué pensarán los egipcios y otras naciones de la zona cuando se enteren. Este argumento es importante porque en última instancia todo lo que Dios había querido hacer con Israel no era solo por el bien de Israel, sino también lo era para la humanidad en su conjunto. La nación de Israel iba a ser la luz para el mundo, un testimonio para los antiguos sobre el amor, el poder y la salvación que se encuentran en Dios, en el Dios verdadero, y no en los ídolos inútiles que esos pueblos adoraban. Sin embargo, como dijo Moisés, si eliminas a este pueblo, ¿entonces qué? Las naciones dirán, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual se había jurado, los mató en el desierto. En otras palabras, lo que vemos aquí es un tema que se encuentra en toda la Biblia.
la idea de que Dios debe ser glorificado en su pueblo, que la gloria, la bondad, el amor y el poder de Dios deben revelarse en su iglesia a través de lo que Él hace mediante su pueblo. Por supuesto, su pueblo no siempre le facilita hacer esto. Pero ¿sabes qué? Finalmente Dios será glorificado a través de sus actos en la tierra y Dios finalmente tendrá un pueblo que entrará finalmente en la tierra prometida. Bueno, en Deuteronomios capítulo 2 y 3, Moisés sigue relatando la historia de Israel y cómo derrotaron a sus enemigos con la bendición de Dios cuando ellos fueron fieles. Dios le dio la victoria incluso sobre gigantes. Por supuesto, esto trae a colación un tema difícil que al menos debemos mencionar con respecto a la destrucción de estos pueblos. Y muchos dicen, ¿por qué Dios mandaba destruir todo? Aunque a menudo los hijos de Israel primeramente negociaban la paz con una nación, si la gente no aceptaba esa oferta, a veces los israelitas entraban y los destruían, incluyendo mujeres y niños. Yo sé que algunos eruditos tratan de eludir esto simplemente diciendo que estas historias no son ciertas. Sin embargo, debido a que creemos que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, esta no es una buena opción viable para los adventistas del séptimo día, ¿no? Por lo tanto, nos cabe plantearnos la difícil cuestión o pregunta de estos incidentes. ¿Por qué ocurrieron? ¿Por qué Dios manda destruir? Vamos a un poquito antes, en Génesis 15, 16. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No cabe duda de que muchas de estas naciones paganas eran personas sumamente brutales y crueles que justificadamente podrían haber enfrentado la ira y el castigo de Dios mucho antes. Eso es cierto. Y aunque Dios haya esperado pacientemente a que cambiaran sus caminos, y ellos no cambiaron, esto todavía no altera la dura realidad sobre el asesinato de todos, incluyendo los niños. Por supuesto, posiblemente murieron muchos más niños en el diluvio que los que mataron los israelitas. El hecho es que, por ahora, dada la información limitada que tenemos sobre el contexto total de los acontecimientos, solo tenemos que aceptar esta dura realidad y confiar en la bondad de Dios que se ha revelado de muchas otras formas. Pero tenemos suficiente, aquí hago un pequeño paréntesis, suficiente evidencia arqueológica de la maldad de estas naciones. Ellos no respetaban a los adultos. Los más viejos los cortaban en pedazos y cortaban por esas partes los cimientos de sus casas, y cuanto más cadáveres ponían en sus cimientos, más bendecida según ellos era la casa. La vida ya no valía para ellos, la vida de los más adultos. Y Dios dijo, destruyan a todos, tenemos evidencias, no estamos a ciegas. La fe, hermanos, no se trata solamente de amar a Dios en un hermoso día, en un hermoso bosque lleno de maravillas, maravillosas vistas y sonidos. También implica confiar en Él a pesar de que no entendemos todo completamente. Un día lo entenderemos y Él nos dirá claramente por qué lo hizo. Pero para finalizar, antes de unas preguntas de reflexión, leo cómo un erudito trata de responder las preguntas difíciles sobre lo que hicieron los israelitas con algunas de estas naciones. Aquí tenemos un comentario sobre el libro de Deuteronomio y dice el autor lo siguiente. Como creador de todas las cosas y de todos los seres humanos y como soberano de todo, Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera y tiene razón al hacerlo. Los caminos de Dios son un misterio. Dado que nunca lo entenderemos por completo, bien podríamos calmarnos con las preguntas en nuestra mente. Isaías 55, 8 al 9 ofrece algún consuelo. Según la imagen bíblica de los cananeos, estos pueblos, como mencioné, eran extremadamente malvados y su aniquilación representaba el juicio de Dios por su pecado. La destrucción de los cananeos no fue la primera ni la última vez que Dios hizo esto. Las diferencias entre el destino de los cananeos y el destino de la humanidad, a excepción de la familia de Noé, como se describe en Génesis 6 al 9, engloban magnitud e intermediación. Dios nunca tuvo la intención de que los israelitas hicieran la política de
Herem, o sea, destrucción total, como una política general hacia los extranjeros. Deuteronomio 7.1 expresamente identifica y por lo tanto delimita a los pueblos meta. Los israelitas no debían seguir estas políticas contra los arameos, los edomitas, los egipcios, ni ningún otro. Los cananeos sufrieron un destino que finalmente todos los pecadores enfrentarán: el juicio de Dios. La eliminación de los cananeos por parte de Dios fue una medida necesaria en la historia de la salvación. Aunque los cananeos en su conjunto eran blanco del juicio de Dios, tuvieron al menos 40 años de previo aviso. Ver allí la confesión de Rahab, ¿verdad? En Josué 2:8-11. Sí, Dios no hace las cosas porque sí, Él tiene sus razones. Reflexiona en nuestra interpretación del milenio, en el que tendremos 1000 años para obtener respuestas a todas nuestras preguntas. ¿Cómo puede ser esta interpretación? ¿Puede esta interpretación ayudarnos a aprender a confiar en Dios a pesar de las preguntas difíciles que tengamos ahora? ¿Cuáles son algunas de las formas en las que Dios te ha guiado en el pasado y que pueden ayudarte a aprender a confiar para el futuro? ¿Por qué es tan importante no olvidar cómo Dios ha obrado en nuestra vida? Cuando contemplamos el gran cuadro, vemos que Dios es amor y nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar. Acompáñame a orar. Padre Celestial, hemos repasado estos incidentes, cómo Israel pudo haber entrado, pero su falta de fe no les permitió. Cómo ellos pudieron haber obedecido, pero decidieron dudar. Un ejemplo triste que no queremos repetir. Queremos, por el contrario, escuchar tu voz, seguirte. Aunque algunas cosas no las entendamos, un día las entenderemos, pero una cosa sí podemos entender: que tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Y eso lo demostraste aún antes de nosotros haber nacido. Bendícenos al continuar estudiando este libro hermoso del repaso de la ley, justo antes de entrar a la tierra prometida. Que este libro sea para nosotros una gran ayuda al prepararnos para entrar en la Canaán celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén.